Entramos en el domingo 22 del tiempo ordinario del ciclo C. Y en el Evangelio de este domingo nos sitúa a Jesús en un banquete, en la casa de un fariseo. Él ha sido invitado, pero Jesús no va a ser un invitado pasivo. Jesús observa y va contemplando las actitudes de los diferentes personajes que lo rodean. Y va a aprovechar esta situación para enseñar. Lo que parece ser un simple momento social se va a convertir en una verdadera catequesis sobre los valores del reino. Al comprobar Jesús cómo los invitados se disputaban los primeros puestos, va a utilizar las parábolas para confrontar un mal profundamente enraizado en el corazón humano. Se trata de la búsqueda de prestigio, de reconocimiento y de poder que habita en el corazón del ser humano. En contraste a esto, Jesús va a proponer la humildad como camino. Por eso dirá Jesús que el reino de Dios no valen las apariencias, los títulos, ni los honores humanos. Lo que realmente cuenta en el reino de Dios es el corazón dispuesto a servir y a entregar la vida sin pretensiones. El verdadero reconocimiento, por tanto, no viene de la sociedad, sino de Dios. Y Él lo otorga a quienes se hacen pequeños por amor. Vamos a intentar explicar todo esto. ¿Sabéis en qué consistió el pecado original de nuestros primeros padres? No fue por comer una manzana, sino en querer ser como Dios. Es decir, Adán y Eva pretendían ser como Dios y cayeron, por tanto, en un pecado de soberbia. Ellos querían ser más de lo que en realidad eran. Eran hombres y mujeres y querían ser como Dios. Querían aparentar más de lo que en realidad eran. Y este pecado de soberbia es un pecado que arrastra toda la humanidad. Por ejemplo, cuando nos alaban o cuando ascendemos en nuestro trabajo y nos gloriamos de ello, eso es soberbia. Cuando nos critican con razón o sin ella, cuando nos difaman y nos revolvemos como serpientes y no somos incapaces de perdonar, contestando de mala manera a los que hablaron mal de nosotros, eso es soberbia. Cuando hablan bien de otro y en nuestro interior sentimos envidia por ello, eso es soberbia. Cuando hacemos cosas o dejamos de hacer cosas por el qué dirán o para que los demás nos vean y tengan una buena opinión de nosotros, eso es soberbia. Cuando tratamos de justificarnos ante otras personas por lo que hemos hecho, o le echamos las culpas a otro, tanto exterior como interiormente, eso es soberbia. Cuando intentas hacer las cosas por tus fuerzas, en tu voluntad, sin apoyarnos en Dios, eso es soberbia. Cuando algo nos sale mal y nos denigramos a nosotros mismos, eso es soberbia. Muy bien, hermanos, estos son ejemplos. ¿Y entonces qué es la humildad?
Decía Santa Teresa que la humildad es andar en verdad. Se trata de conocer la verdad de lo que uno es y además vivir esa realidad. Y la verdad, queridos hermanos, es que somos humanos, llenos de fallos y llenos de limitaciones, y que por tanto dependemos completamente de los demás. De ahí que el poder reconocer nuestras propias limitaciones nos ayuda a alcanzar un equilibrio psíquico y alcanzar una madurez humana. Tened en cuenta que la mayoría de las enfermedades depresivas tienen su origen en un desconocimiento de sí mismo o en no aceptarse como uno es. De ahí que una visión equivocada de sí mismo ha destruido a muchos seres humanos. Por eso, hermanos míos, ser humilde no es tener una mala opinión de sí mismo, ni subestimarse. Ser humilde es aceptarse tal cual es y luchar por mejorar en lo que uno pueda, teniendo en cuenta que el humilde ni siquiera sabe que es humilde, porque vive en otra dinámica, en la dinámica del Evangelio. Porque si descubriera su humildad, en ese mismo momento dejaría de serlo. Por eso, atención con la falsa humildad. Yo diría que existen como dos clases de falsa humildad. Una se da cuando nos humillamos ante los demás con el fin de arrancar de ellos una alabanza. Otra, que en el fondo es sincera, pero que también es nefasta, y se produce en la persona que se desprecia a sí misma, porque no ve nada positivo en ella. Hermanos míos, no hay que hacer nada para ser humilde. Basta con reconocer que eres lo que eres y más. Es dar gracias a Dios por lo que soy. Es reconocer la obra que Dios ha hecho conmigo. Nosotros los cristianos sabemos que la humildad es un don de Dios. Es reconocer tu pobreza delante de Él. Y no me refiero a una pobreza de falta de medios económicos, no. Es pobre aquel que no tiene salud. Es pobre la persona que tiene sufrimientos. Es pobre aquel que es insultado o es ignorado en el trabajo, en el estudio, en la familia. Hay muchas personas muy importantes, con mucho dinero y con mucha soberbia. Pero cuando aparece la enfermedad, cuando aparece un momento de sufrimiento, cuando un hijo entra en la droga, cuando surge un problema matrimonial, estas personas importantes, que lo tienen todo en la vida, descubren su impotencia y su pobreza. Y estas personas que lo tienen todo, al descubrir sus limitaciones, estas personas tienen dos opciones: o rebelarse contra todo y contra todos, o aceptar su pobreza, aceptar su limitación y buscar a Dios para comenzar a entrar en la humildad. Yo he conocido mucha gente de este tipo.
Y he conocido personas que han sido capaces de acercarse a Dios en esos momentos y han logrado transformar su vida, como he conocido a otros que no han sido capaces. Decía San Agustín, para llegar al conocimiento de Dios hay muchos caminos. El primero es la humildad, el segundo es la humildad y el tercero es la humildad. Y en definitiva, queridos hermanos, ¿qué es la humildad? Pues no busquemos cosas raras. La humildad es Cristo. Dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo, hermanos míos, es el ejemplo de humildad al que tenemos que buscar y dejar que Cristo penetre en cada uno de nosotros para que Él sea humilde en nosotros. Porque nosotros somos radicalmente soberbios y por nuestras propias fuerzas nunca lograremos la humildad. El camino de la humildad, hermanos, es aceptar en todo momento la voluntad de Dios. El mismo Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo inmortal, murió en una cruz como un ladrón y un asesino. Dejemos que Dios haga su obra en nosotros y así alcanzaremos a Dios y seremos enaltecidos por Él. El camino de la humildad, hermanos míos, es el camino de Cristo, es seguirlo a Él. La humildad es el gran premio que Dios reserva a los pequeños. La humildad es el último escalón en el camino de la espiritualidad. La humildad es la meta, porque cuando logras la humildad, logras alcanzar la humildad, ya estás en el cielo. Que el Señor nos ayude a todos en esta condición soberbia que tenemos a recorrer el camino con la cruz a cuestas detrás de Jesucristo, conscientes de que si somos fieles al Señor, al final la recompensa será esa identificación con Él y ese encuentro con Dios Padre a través de la humildad. Amén.